Raúl observó la foto en sus manos con la mirada fría de quien ya no siente nada. La imagen, un reflejo del pasado que aún ardía en su mente, mostraba a su esposa sonriendo junto a otro hombre, su amante. Al fondo, la hija de aquel bastardo, una niña inocente, ajena por completo al torbellino de emociones que había desatado su padre. Raúl recordó el momento en que la niña, con lágrimas en los ojos, suplicó, «Por favor, no le hagas daño a mi papi». Pero la venganza ya estaba tramada y no podía volver atrás. Había destruido al hombre que le robó a su esposa, pero ahora el destino reveló una verdad aún más amarga: la niña que suplicó clemencia era su propia hija. El peso de lo que había hecho le aplastó el alma, pero aún ardía la satisfacción de la venganza cumplida. Ahora lo único que quedaba era afrontar las consecuencias de un acto que no podía deshacerse. Buenos Aires amaneció con un cielo gris, lleno de nubes que amenazaban con desplomarse sobre la ciudad. Las calles todavía estaban mojadas por la lluvia de la noche anterior y los coches pasaban lentamente, esparciendo gotas de agua sobre los adoquines de las antiguas avenidas. En el barrio de Palermo, en una casa discreta pero sutilmente elegante, Raúl se preparaba para un día más, pero la tensión que pesaba sobre sus hombros era casi tangible. Raúl era un hombre con una presencia llamativa. Alto, con cabello castaño oscuro que comenzaba a mostrar las primeras señales de canas, tenía una mirada profunda, casi impenetrable, que rara vez revelaba sus emociones. Era conocido por su aguda inteligencia y un sentido de la justicia que rayaba en el extremo. Cuando tenía poco más de 40 años, había construido una sólida carrera como abogado, reconocido por su impecable ética y su inquebrantable dedicación. Pero dentro de las paredes de su propia casa, la historia era diferente. El matrimonio de Raúl con Beatriz, una mujer encantadora y vivaz, estuvo lejos de ser el cuento de hadas que todos imaginaban. Beatriz, de 37 años, era una mujer de belleza clásica, cuya sonrisa fácil y mirada cautivadora hacían sentir a gusto a todos los que la rodeaban. Tenía el pelo largo y negro y una postura que irradiaba confianza, algo que siempre llamaba la atención allá donde iba. Se conocieron a una edad temprana, rápidamente se enamoraron y construyeron juntos una vida que, a los ojos de los demás, era casi perfecta. Tenían un hogar confortable, un círculo social respetable y la admiración de muchos. Sin embargo, las apariencias engañan y los secretos que Beatriz guardaba en su corazón eran tan profundos como las raíces de un árbol milenario. La rutina de la pareja continuó con normalidad, pero los pequeños gestos y las palabras no dichas comenzaron a erosionar los cimientos de la relación. Raúl, inmerso en su trabajo, no notó los sutiles cambios en su esposa. El brillo en los ojos de Beatriz, que antes estaba dirigido exclusivamente a él, ahora estaba dirigido a otra persona. Hugo, un carismático y exitoso hombre de negocios, había aparecido inesperadamente en la vida de Beatriz. Los encuentros casuales evolucionaron hacia conversaciones más íntimas, y lo que era solo una amistad se convirtió en algo más peligroso, intenso y, sobre todo, prohibido. Hugo, unos 10 años mayor que Raúl, era un experimentado empresario, con una carrera marcada por el éxito y una capacidad única para manipular las situaciones a su favor. Al principio vio a Beatriz como una conquista más, una forma de escapar de la monotonía de su propia vida. Sin embargo, a medida que sus encuentros se hicieron más frecuentes, Hugo se dio cuenta de que había algo más en juego, un deseo profundo e insaciable de poseerla por completo. Beatriz, en cambio, se sentía atraída por la seguridad que él emanaba, en contraste con el ambiente tenso en el que se había convertido su hogar. La hija de Hugo, Camila, era una adolescente de 15 años, tímida y reservada. Desde la muerte de su madre, cuando aún era un niño, la relación con su padre se había vuelto distante. Hugo, inmerso en sus negocios y ahora en el romance con Beatriz, tuvo poca implicación con su hija, dejándola a merced de la soledad. Camila era una niña dulce, que pasaba la mayor parte del tiempo sola, inmersa en los libros o caminando por las calles del barrio, donde intentaba, en vano, encontrarle algún sentido a su vida. Cuando Beatriz apareció en la vida de su padre, Camila la vio como una posible amiga, alguien con quien tal vez podría compartir sus sentimientos, pero esa esperanza pronto se desvaneció al darse cuenta de que, para Beatriz, ella no era más que un obstáculo en su relación con Hugo. El destino de Raúl empezó a cambiar una tarde de otoño, cuando llegó a casa más temprano de lo habitual. Al entrar a la habitación, notó que Beatriz hablaba por teléfono en voz baja, casi susurrando.
Al notar la presencia de su esposo, rápidamente cortó la llamada, pero el malestar en su rostro era evidente. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió no cuestionarlo, al menos no en ese momento. Sin embargo, algo dentro de él se despertó y una sombra de desconfianza comenzó a flotar sobre su mente. Conforme fueron pasando los días, Raúl empezó a notar más señales de que algo andaba mal. Las excusas de Beatriz para salir de casa, sus sonrisas furtivas cuando pensaba que él no la miraba y los mensajes en su celular que se apresuraba a ocultar en cuanto él se acercaba. Raúl, un hombre normalmente tranquilo y racional, sintió que la ira crecía en su interior. La sensación de ser traicionado por alguien en quien confiaba ciegamente era un dolor que nunca había imaginado experimentar. La máscara de perfección que mostraba su matrimonio estaba empezando a resquebrajarse, revelando las profundas heridas que había debajo. Raúl decidió no confrontar directamente a Beatriz. En cambio, comenzó a investigar por su cuenta, tratando de entender qué estaba pasando realmente. Contrató a un detective privado, algo que nunca pensó que sería necesario en su vida. Las semanas siguientes fueron desgarradoras y cada día traía un nuevo descubrimiento que le carcomía el alma. Fotos, vídeos, mensajes, cada evidencia confirmaba lo que más temía: su esposa lo engañaba con Hugo, un hombre al que apenas conocía pero que ya despreciaba con todas sus fuerzas. Mientras Raúl se hundía cada vez más en su dolor y desesperación, Beatriz y Hugo continuaron con su aventura creyéndose ilesos, protegidos por la ilusión de que nadie los descubriría jamás. Se reunían en hoteles, se escondían en rincones oscuros e hacían planes que excluían a Raúl por completo. Pero la ceguera de los amantes no podía durar para siempre. Camila, al observar la creciente tensión entre su padre y Beatriz, empezó a sentir un malestar creciente. Aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, me di cuenta de que algo andaba mal. Vio las miradas furtivas, las ausencias inexplicables de su padre y la presencia constante de una mujer en la que no podía confiar. En su inocencia, Camila nunca hubiera imaginado el papel que jugó Beatriz en la destrucción de su familia, pero la sensación de que algo terrible se avecinaba la perturbaba profundamente. Mientras tanto, Raúl ideaba en silencio su plan. No era un hombre violento, pero la ira que burbujeaba en su interior lo empujó hacia el camino de la venganza. Sabía que no podía simplemente confrontarlos y exigir explicaciones, eso no sería suficiente. No, quería que sintieran el dolor que él estaba sintiendo, que experimentaran la humillación de ver sus vidas desmoronarse como la suya se había desmoronado. A medida que el plan se desarrollaba en su mente, Raúl comenzó a distanciarse emocionalmente de Beatriz, ocultando sus sentimientos tras una máscara de indiferencia. Sabía que para que su plan funcionara, necesitaba ser paciente, meticuloso y, sobre todo, despiadado. La casa, que alguna vez fue un hogar acogedor, se ha convertido en un campo de batalla silencioso. Beatriz, aunque todavía inmersa en su pasión por Hugo, empezó a notar que algo estaba cambiando en Raúl. Su frialdad, sus miradas calculadas, todo indicaba que estaba planeando algo. Pero atrapada en su propia red de mentiras y traiciones, no podía ver la verdad y, cuando finalmente lo hiciera, sería demasiado tarde. La ira que ardía en su pecho se convirtió en un plan cuidadoso, diseñado en cada detalle para causar el mayor dolor posible. Sabía que no sería rápido, para que la venganza fuera completa, sería necesario orquestarla meticulosamente. Y así, empezó a mover las piezas sobre el tablero, sin que Beatriz ni Hugo se dieran cuenta de que estaban siendo manipulados. El primer paso de Raúl fue atacar donde menos lo esperaba Hugo, en los negocios. Utilizando su influencia y conexiones en el mundo legal, comenzó a socavar silenciosamente los contratos más importantes de Hugo. De repente aparecieron pequeños obstáculos, los clientes clave comenzaron a sospechar y los socios de toda la vida dudaron a la hora de cerrar nuevos acuerdos. Hugo, que siempre había tenido una carrera impecable, no podía entender cómo su suerte había cambiado tan drásticamente. Beatriz, envuelta en la burbuja de una relación extramatrimonial, no se dio cuenta de las crecientes preocupaciones de su amante. A medida que la estabilidad profesional de Hugo comenzó a desmoronarse, Raúl se acercó más a Camila. La encontraba a menudo en las calles de Palermo, en las mismas librerías y cafés que ella frecuentaba. Camila, de carácter tímido, se sorprendió al ver a Raúl allí, pero rápidamente se sintió cómoda en su presencia. No sabía por qué, pero había algo reconfortante en este hombre que parecía comprender su soledad.
comenzaron a hablar y Raúl, sin revelar sus verdaderas intenciones, comenzó a descubrir más sobre la vida de la niña, sus sueños, sus miedos y, principalmente, su relación lejana con su padre. Raúl se dio cuenta de que, aunque Camila era hija de Hugo, ella era tan víctima como él. La niña no tenía la culpa de las acciones de su padre, pero su sufrimiento potencial podría ser una pieza valiosa en el juego de Raúl. Decidió que ella sería parte de su plan, no como un objetivo, sino como un medio para llegar al hombre que había destruido su matrimonio. No podía ignorar el creciente apego que sentía por Camila, pero tampoco dejaría que interfiriera con su venganza. Al mismo tiempo, Beatriz empezó a notar cambios en el comportamiento de Hugo. Estaba más distraído, ausente en sus conversaciones y evitaba hablar de trabajo. La tensión que antes no existía entre ellos comenzó a infiltrarse en sus encuentros, como una serpiente silenciosa. Beatriz intentó animarlo, le sugirió escapadas románticas, pero Hugo estaba cada vez más preocupado por los problemas que surgían en su empresa. Lo que alguna vez fue una pasión ardiente ahora comenzó a enfriarse ante la realidad que se les imponía. La amistad entre Raúl y Camila creció, y una tarde, mientras caminaban por el parque, la joven mencionó algo que hizo que el corazón de Raúl se detuviera por un segundo. Mi papá siempre dice que mi mamá fue el amor de su vida, confió Camila, pero nunca habla mucho de ella. Raúl, con sumo cuidado, indagó más en el asunto. Camila mencionó un pequeño álbum de fotos antiguas que guardaba con mimo, uno de los pocos objetos que conservaba como recuerdo de su madre. Raúl le sugirió que algún día le mostrara las fotos y Camila aceptó felizmente. Cuando finalmente tuvo el álbum en sus manos, sintió una oleada de shock al reconocer una de las imágenes. Era una foto de su propia juventud, al lado de una mujer a la que había amado intensamente muchos años atrás, antes de Beatriz, antes de todo. Esta mujer era la madre de Camila. El impacto de la revelación fue brutal, pero no dejó que se notara. En cambio, el nuevo detalle solo sirvió para fortalecer su determinación. Ahora su venganza no era solo contra Hugo, sino contra el cruel destino que le había hecho sufrir tantas pérdidas. Mientras tanto, Hugo empezó a sentir presión por todos lados. Su empresa estaba al borde del colapso y no podía entender que había cambiado tan drásticamente. En casa, la distancia entre él y Camila aumentó, y Beatriz, aunque todavía envuelta en su pasión, comenzó a dar signos de impaciencia y frustración. Las reuniones que alguna vez estuvieron llenas de energía ahora estaban llenas de silencios incómodos. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero sentía que la magia entre ellos se estaba disipando. Raúl, por su parte, mantuvo su fachada de indiferencia en casa, mientras Beatriz empezaba a sospechar que algo andaba mal. La falta de confrontación y argumentos de Raúl la inquietaba, como si algo estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Ella intentó provocar reacciones, pero él se mantuvo frío, casi distante. Lo que no sabía era que Raúl estaba a solo unos pasos de completar su plan. Una noche, mientras Hugo luchaba por encontrar una solución a los problemas de su empresa, Beatriz decidió hacer una visita inesperada. Ella se presentó en su casa sin previo aviso, decidida a descubrir qué estaba pasando. Sin embargo, cuando llegó, encontró a Hugo absorto en sus papeles, sin intención de discutir los problemas que enfrentaba. Frustrada, exigió respuestas y, por primera vez, Hugo perdió la paciencia con ella. El shock del grito repentino la hizo retroceder y, por primera vez desde que comenzaron la aventura, Beatriz se sintió no deseada, una intrusa. Las dudas comenzaron a surgir en su mente. ¿Y si Hugo no fuera el hombre que creía conocer? ¿Y si pudiera tirarlo cuando más lo necesitaba? Estas preguntas la persiguieron mientras regresaba a casa, pero Beatriz, atrapada en su red de mentiras, no sabía que el verdadero enemigo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Raúl observaba cada movimiento, cada acción, como un maestro del juego que se había convertido en su vida. Había sembrado las semillas de la desconfianza, debilitado los cimientos de la relación entre Hugo y Beatriz y estaba dispuesto a recoger los frutos de su venganza. Sin embargo, sabía que aún no había llegado el momento de actuar. Fue necesario esperar un poco más, hasta que todos los involucrados estuvieran completamente a su merced. Y así, mientras la tormenta se avecinaba sobre Buenos Aires, Raúl preparó el golpe final. Un golpe que cambiaría para siempre la vida de quienes se atrevieron a traicionarlo, un golpe que sellaría su destino con un acto de venganza que nadie podría predecir.
Raúl sintió el peso de la oscuridad mientras caminaba lentamente por el barrio de Recoleta. Sabía que estaba cerca del final, el momento que había estado esperando finalmente estaba a su alcance. Todo estaba en movimiento, las piezas en el tablero se habían alineado perfectamente y ahora solo quedaba un último movimiento, uno que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. Cuando llegó a casa, encontró a Beatriz sentada en el sofá de la sala, con un libro abierto en su regazo, pero su mirada se perdió en algún lugar a lo lejos. En los últimos días parecía más distraída, como si algo la estuviera preocupando profundamente. Raúl sabía que ella estaba inquieta, que empezaba a darse cuenta de que algo estaba fuera de control, pero no le daba tiempo a entender lo que realmente estaba pasando. Se acercó a ella con una serenidad que contrastaba con la tormenta que azotaba su interior. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, casi reconfortante. Beatriz miró a su marido, intentando descifrar qué había detrás de esa pregunta. Algo en su expresión la desconcertó, una frialdad que no correspondía al hombre que había conocido. Ella sacudió la cabeza, tratando de disipar la sensación de incomodidad. Estoy, solo un poco cansada, creo, respondió ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Raúl se limitó a asentir, sin decir nada más. Subió las escaleras hacia su habitación dejando a Beatriz sumida en sus pensamientos. Al entrar a la habitación, sacó su celular y escribió un mensaje rápido, enviándolo sin dudarlo. Todo estaba preparado para el desenlace y no había vuelta atrás. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Hugo estaba sentado en su oficina, con la cabeza entre las manos. El caos que dominaba su vida profesional se había extendido al resto de su existencia. La empresa, que hasta hace poco era una fortaleza inquebrantable, estaba al borde del colapso y no encontraba salida. Además, su relación con Beatriz, que antes había sido una fuente de placer y escapismo, ahora estaba teñida por las mismas tensiones que corroían su vida. El peso de sus malas decisiones finalmente había caído sobre él. Un suave golpe en la puerta lo sacó de su ensoñación. Camila apareció, vacilante, con una expresión de preocupación en su rostro. «Papá, ¿estás bien?», preguntó acercándose cautelosamente. Hugo levantó la cabeza y forzó una sonrisa, intentando ocultar la angustia que sentía. «Sí, cariño, solo un pequeño dolor de cabeza». «No hay nada de qué preocuparse», respondió, tratando de sonar convincente. Camila no estaba convencida. Conocía a su padre lo suficientemente bien como para saber cuándo mentía. Pero algo le impedía presionarlo, tal vez era el miedo a descubrir la verdad, o tal vez era la esperanza de que todo pudiera volver a la normalidad si simplemente ignoraba los problemas. Ella decidió no insistir y se sentó a su lado, tratando de consolarlo con su silenciosa presencia. Hugo suspiró y se pasó una mano por el pelo gris. Sabía que lo estaba perdiendo todo, el control de su vida, su empresa y ahora la confianza de su hija. Y allí estaba Beatriz. Ya no podía negar que su relación con ella se estaba desmoronando. Lo que antes era una intensa llama de pasión ahora parecía una brasa agonizante, sofocada por los problemas que surgían por todos lados. Raúl sabía que era el momento adecuado para atacar. Había esperado pacientemente, había visto cómo la vida de Hugo se desintegraba y ahora estaba listo para el golpe final. Esa misma noche acudió al departamento de Hugo, sin decírselo a Beatriz. El encuentro venidero sería el punto culminante de su venganza, el punto donde finalmente se revelaría todo lo que había planeado. Cuando llegó al edificio de Hugo, Raúl fue recibido por una sorprendida Camila. La niña no esperaba verlo allí, pero su rostro se iluminó al reconocerlo. Había desarrollado un cariño especial por Raúl, quien siempre la había tratado con amabilidad y comprensión. Para ella, él era una figura paterna alternativa, alguien en quien podía confiar. «Raúl, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Camila, su voz llena de curiosidad. Raúl sonrió, pero tenía los ojos oscuros. «Necesito hablar con tu padre, Camila». «Es algo importante», dijo, sin revelar sus verdaderas intenciones. Camila dudó por un momento, pero terminó asintiendo. Llamó a su padre, quien al ver a Raúl frunció el ceño, confundido. «Raúl, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó Hugo, sin ocultar su sorpresa. «Necesitamos hablar, Hugo».
Creo que es hora de poner todo en orden, respondió Raúl con tono lleno de tensión. Camila, al darse cuenta de la gravedad del momento, decidió irse, pero algo en su intuición le dijo que no se alejara del todo. Se paró en el pasillo, a una distancia segura, donde podía oír pero no ser vista. Hugo condujo a Raúl al interior de la oficina y cerró la puerta tras ellos. Dentro de la oficina, la atmósfera se llenó de un silencio opresivo. Raúl no perdió el tiempo en trámites, su expresión era oscura y decidida. Destruiste mi vida, Hugo. Y ahora es el momento de ajustar cuentas, dijo Raúl, con palabras cortantes como cuchillas. Hugo, tomado por sorpresa, intentó comprender lo que estaba pasando. Conocía a Raúl hacía poco tiempo, pero nunca había imaginado que el hombre pudiera hablar con tanta amargura. ¿De qué estás hablando?, preguntó Hugo, tratando de mantener la compostura. Raúl dio un paso adelante, su rostro a pocos centímetros del de Hugo. El odio en sus ojos era evidente. Me refiero a tu traición, lo que le hiciste a mi esposa. Lo sé todo, Hugo. Sé que estuviste con Beatriz, que la sedujiste y la usaste como parte de algún juego sucio. Pero eso no fue todo, ¿verdad? Me robaste algo mucho más precioso. Su voz temblaba de ira. Hugo dio un paso atrás, sorprendido por la acusación directa. Sabía que Raúl estaba furioso, pero aún así trató de defenderse. Raúl, yo no sé qué decirte. Beatriz, fue un error, pero no hay razón para que termine así. Esto lo podemos resolver de otra manera, dijo Hugo, intentando apelar a la razón. Pero a Raúl no le interesaban las negociaciones. Tenía un propósito y no pararía hasta lograrlo. No hay otra manera, Hugo. Lo perdí todo por tu culpa. Mi familia, mi orgullo, mi cordura. Y ahora lo pagarás. No con tu vida, porque eso sería demasiado fácil. Pagarás con lo que más valoras, tu hija Camila, declaró Raúl, sus palabras llenas de veneno frío y calculado. Hugo se quedó helado, el miedo se apoderó de sus ojos. Nunca había imaginado que Raúl pudiera amenazar a su hija y la idea de perder a Camila lo aterrorizaba. No. Por favor, Raúl, deja a Camila fuera de esto. Ella no tiene nada que ver con lo que pasó entre Beatriz y yo. Ella es inocente, no la lastimes, suplicó Hugo con voz desesperada. Raúl sonrió amargamente. ¿Inocente? ¿Qué pasa con mi inocencia, Hugo? En cuanto a lo que me robaste, Camila es tu debilidad y la usaré contra ti, tal como tú usaste a Beatriz contra mí, respondió Raúl con determinación inquebrantable. Hugo sintió que una desesperación creciente se apoderaba de él. Sabía que Raúl no estaba mintiendo, que la ira que sentía el hombre era real y profunda. Y la idea de que algo pudiera pasarle a su hija lo aterrorizaba. Antes de que Hugo pudiera reaccionar, la puerta de la oficina se abrió de repente. Camila entró, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Había escuchado lo suficiente para entender lo que estaba sucediendo, y ver a su padre suplicando por su vida le hizo entrar en pánico. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz temblorosa. Raúl se volvió hacia ella, su mirada ahora más suave, casi triste. «Camila», comenzó, pero antes de que pudiera continuar, Hugo intervino. «Camila, sal de aquí ya», ordenó con voz desesperada. Pero la niña no se movió. Miró fijamente a Raúl, tratando de entender lo que estaba pasando. «Raúl, por favor, no hagas esto. Te lo ruego», dijo, su voz apenas audible. Raúl suspiró, sintiendo el peso de sus propias palabras. No quería lastimar a Camila, pero sabía que la venganza que buscaba no podía estar completa sin una última pieza del rompecabezas. «Lo siento, Camila. Pero hay cosas que no podemos deshacer. Tu padre necesita entender lo que hizo, y la única manera de hacerlo es a través de ti», dijo Raúl, con la voz llena de oscura tristeza. La sala quedó en silencio por un momento, cada persona presente absorbió el impacto de las palabras de Raúl. Hugo estaba desesperado, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Camila, en cambio, estaba perdida, sin entender del todo lo que Raúl intentaba decir. Luego, con una mirada final de determinación, Raúl decidió que era hora de revelar la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. «Camila,
Tu padre no es quien crees que es. Y ni siquiera eres quien crees que eres, comenzó, sus palabras lentas y pesadas. Camila frunció el ceño, confundida. ¿Qué intentas decir, Raúl? Preguntó con voz vacilante. Raúl miró directamente a los ojos de Camila, su expresión impenetrable. Eres mi hija, Camila. Soy tu verdadero padre. El impacto de esas palabras fue como una onda expansiva que se extendió por toda la habitación. El silencio que siguió a la revelación de Raúl pareció durar una eternidad, y cada segundo se extendía hasta convertirse en un vacío asfixiante. Hugo, a su vez, palideció, incapaz de articular respuesta alguna. Supo, en ese momento, que su vida había cambiado para siempre. Camila, sin embargo, parecía congelada, con los ojos muy abiertos mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Miró de Raúl a Hugo, como esperando que uno de ellos negara la absurda verdad que le habían arrojado. No. Eso no puede ser cierto, susurró Camila, dando un paso atrás, su mano temblorosa tapándose la boca. Raúl, sin embargo, se mantuvo firme, observando el dolor y la confusión en el rostro de la joven. Sabía que estaba destruyendo la vida de Camila con esa revelación, pero la verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. Sé que es difícil de creer, Camila, pero es la verdad. Tu madre y yo, nos conocíamos mucho antes de que nacieras. Ella fue el gran amor de mi vida, pero por circunstancias que no pudimos controlar nos separamos. Cuando descubrí que ella había muerto y que tú existías, ya era demasiado tarde. Hugo se convirtió en tu padre, pero nunca fue tu padre biológico, explicó Raúl, en voz baja y controlada, cada palabra un golpe doloroso. Camila sintió que sus piernas se debilitaban, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se aferró a la silla más cercana, tratando de entender lo que eso significaba. La idea de que el hombre que siempre creyó que era su padre no lo era en realidad era devastadora. Y peor aún, era el hombre que ahora estaba frente a ella, el hombre al que empezaba a ver como un amigo, como alguien en quien podía confiar. Hugo, en cambio, finalmente recuperó la voz, aunque era una voz débil y vacilante. Raúl, no puedes. Camila es mi hija, no importa lo que digas. Yo la crié, estuve ahí para ella cuando nadie más lo estaba, su voz temblaba, sin poder ocultar la desesperación. Raúl le lanzó a Hugo una mirada gélida, su ira aún palpitaba bajo la superficie. Me robaste todo, Hugo. Mi mujer, mi familia. Y ahora, incluso mi hija. Pero eso termina hoy. Camila tiene derecho a saber la verdad, a saber quién es realmente y de dónde viene, declaró Raúl con voz fría e implacable. Camila sintió como una avalancha el peso de las palabras de Raúl. Miró a Hugo, buscando alguna negación, algo que pudiera salvarla de esta nueva realidad. Pero lo único que encontró fue tristeza en los ojos de Hugo, una tristeza que confirmaba todo lo que Raúl había dicho. Papá, por favor di que no es verdad, susurró Camila, las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Hugo intentó responder, pero las palabras le fallaron. Sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que Camila acababa de descubrir. Ahora sabía la verdad, una verdad que él había tratado de ocultarle toda su vida. Yo, quería protegerte, Camila. No quería que lo supieras porque pensé que sería mejor así. Pensé que serías más feliz sin saberlo, admitió finalmente Hugo, con la voz quebrada por el dolor. Camila sintió que su mundo se estaba desmoronando. Todo lo que ella creía que era verdad había sido destruido en cuestión de minutos. La ira, la confusión y la desesperación se mezclaron en su interior, creando un torbellino de emociones que no podía controlar. Me mentiste. Todos estos años, dijo, con la voz ahogada por las lágrimas. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Raúl dio un paso adelante, tratando de alcanzar a Camila, pero ella retrocedió manteniendo la distancia. Camila, sé que estás herida y lo siento. Pero necesitaba que supieras la verdad. No quería que vivieras una vida de mentiras, intentó Raúl, suavizándose la voz mientras miraba a su hija. Pero Camila no estaba lista para escuchar nada más. Ella negó con la cabeza, incapaz de aceptar esta nueva realidad. No, no quiero escuchar nada más. Yo, necesito salir de aquí, dijo,
saliendo corriendo de la oficina antes de que cualquiera de los dos pudiera detenerla. Raúl se quedó quieto, mirando la puerta cerrarse detrás de Camila, el peso de lo que había hecho cayendo sobre él como una tonelada de ladrillos. Había conseguido lo que quería, Hugo estaba arruinado y la verdad había quedado al descubierto. Pero ahora empezó a darse cuenta de que el precio de esa venganza era mucho mayor de lo que había imaginado. Hugo, a su vez, se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos. Lo había perdido todo, su compañía, su amante y ahora, su hija. Y lo peor de todo era saber que, en algún nivel, él mismo se había causado esto. Su codicia, su egoísmo, todo lo había llevado a este momento de absoluta devastación. «Raúl, ¿qué hiciste?», preguntó Hugo, su voz ronca y casi inaudible. Raúl no respondió de inmediato. Estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que había sucedido. Finalmente, miró a Hugo, sus ojos sin ningún rastro de lástima. «Hice lo que había que hacer, Hugo. Destruiste mi vida y ahora pagaste por ello». «No hay nada más que decir», dijo Raúl con voz fría y definitiva. Hugo levantó la vista y se encontró con los ojos de Raúl. Había algo vacío en ellos, como si el alma misma de Raúl hubiera sido consumida por el deseo de venganza. Sabía que Raúl había ganado, pero, ¿a qué precio? Ahora ambos se enfrentaban a las cenizas de lo que quedaba de sus vidas, y el futuro parecía tan sombrío como la noche exterior. Raúl se dio vuelta y salió de la oficina, dejando a Hugo solo en su miseria. No miró hacia atrás, no tenía nada más que decir. La venganza fue completa, pero en lugar de satisfacción, solo sintió un inmenso vacío, una sensación de pérdida que ni siquiera la mayor venganza podía llenar. Mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, la lluvia empezó a caer, fina y constante, como una cortina de lágrimas que parecía bañar la ciudad. A Raúl no le importó, simplemente siguió adelante, perdido en sus propios pensamientos. Se había hecho la revelación y las consecuencias ahora se manifestarían, dejando a todos los involucrados con cicatrices que nunca podrían sanar. La lluvia seguía cayendo sobre Buenos Aires, convirtiendo las calles en ríos silenciosos que reflejaban las luces de la ciudad. Raúl caminaba sin rumbo, sus pensamientos nublados por la mezcla de emociones que lo consumían. Había logrado su objetivo, Hugo estaba arruinado y la verdad finalmente había sido revelada. Pero en lugar de alivio, se sintió más perdido que nunca. La venganza, que había creído que era la solución a su dolor, ahora le parecía una prisión de la que no podía escapar. Mientras tanto, en casa, Camila permaneció encerrada en su habitación, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Se sintió traicionada por todos los que conocía, especialmente aquellos que se suponía debían protegerla. La revelación de Raúl había destrozado su visión del mundo. Todo lo que creía sobre su familia y sobre ella misma se había convertido en una cruel mentira. El dolor que sentía era insoportable y la ira burbujeaba justo debajo de la superficie, lista para explotar. Beatriz, en cambio, estaba al borde de la cordura. Las últimas semanas habían sido una pesadilla constante, pero nada la había preparado para lo que estaba por venir. Cuando supo la verdad, la verdadera identidad de Camila y el papel de Raúl en todo esto, fue como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Se sintió aplastada por la culpa y la desesperación, incapaz de encontrar una salida al caos que había ayudado a crear. Hugo, ahora solo en su desolada casa, miraba al vacío con expresión de total derrota. Había perdido la confianza de su hija y la revelación de que ella no era su hija biológica había sido el golpe final. Se sentía traicionado por el destino, pero también sabía que él mismo había provocado su ruina. Las mentiras que dijo, las decisiones egoístas que tomó, todo lo había llevado a este punto de destrucción absoluta. La vida que conocía se había desintegrado, dejándole nada más que arrepentimiento. Sin embargo, el vacío no fue exclusivo de Hugo. Raúl, al regresar a casa, se encontró con un silencio que parecía gritar en sus oídos. La venganza que había planeado tan meticulosamente y ejecutado tan meticulosamente ya no le proporcionaba ningún consuelo. Miró a su alrededor y vio lo que quedaba de su vida, un matrimonio roto, un hogar sin alma y una hija perdida para siempre. La verdad había sido revelada, pero el precio a pagar parecía ser mayor de lo que había imaginado. Esa noche no trajo descanso a nadie. Beatriz, Hugo,
Camila y Raúl estaban consumidos por sus propios pensamientos, atrapados en un ciclo interminable de arrepentimiento y tristeza. Ninguno de ellos pudo escapar del peso de las decisiones que habían tomado, y las consecuencias de sus acciones se cernían sobre ellos como una sombra que no podía disiparse. A la mañana siguiente, Raúl recibió un mensaje de Beatriz. El contenido era breve, casi frío, pero cargado de una carga emocional que no podía ignorar. Quería reunirse con él, no para hablar de lo que había sucedido, sino para buscar algún tipo de cierre, un intento desesperado de comprender qué era lo que aún podía salvarse, si es que había algo. Quedaron en encontrarse en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Cuando llegó Raúl, encontró a Beatriz ya sentada, removiendo distraídamente la taza de café frente a ella. Parecía agotada, como si no hubiera dormido ni una hora desde la revelación. «Gracias por venir», dijo Beatriz, con voz suave pero temblorosa. Raúl se limitó a asentir, sentándose a la mesa sin decir nada. Por un momento, el silencio entre ellos fue insoportable, lleno de todo lo que no querían o no podían decir. «No sé cómo arreglar esto, Raúl», dijo finalmente Beatriz, con la voz entrecortada por la emoción. «Arruiné todo. Tú, Camila, incluso Hugo. No sé cómo dejar esto atrás». Raúl suspiró, sintiendo una ola de cansancio recorrer su cuerpo. La ira que sentía antes había disminuido, dando paso a una tristeza profunda y abrumadora. «No sé si hay alguna manera de arreglar esto, Beatriz. No después de todo lo que pasó. Quizás lo mejor que podemos hacer es aceptar que todo ha cambiado y que no hay vuelta atrás», dijo Raúl en voz baja pero firme. Beatriz lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Quería creer que había alguna manera de redimir todo esto, pero sabía, en el fondo de su corazón, que Raúl tenía razón. Las heridas que se habían infligido mutuamente eran demasiado profundas, las mentiras que se habían dicho, irreparables. «¿Y Camila?», preguntó Beatriz, la preocupación por su hija evidente en cada palabra. «¿Qué pasará con ella ahora?». Raúl sacudió la cabeza, inseguro. «Camila necesita tiempo, Beatriz. Es hora de procesar todo, de entender quién es ella realmente. No sé qué pasará, pero sea lo que sea, dependerá de ella. Solo espero que, al final, encuentre un poco de paz», respondió Raúl, con palabras llenas de esperanza contenida. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no fue tan opresivo. Hubo una aceptación mutua de que no había nada más que decir, que el destino seguiría su curso y que de alguna manera tendrían que encontrar una manera de seguir adelante. Beatriz se puso de pie, con movimientos lentos y deliberados. Miró a Raúl por última vez, antes de girarse para irse. «Adiós, Raúl», dijo, con la voz quebrada cuando las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. Raúl no respondió, solo la vio irse, sintiendo que realmente este era el fin de todo lo que alguna vez habían compartido. Permaneció allí unos minutos más, mirando la taza de café intacta frente a él, antes de finalmente levantarse y marcharse. La fría mañana de Buenos Aires lo recibió, pero esta vez se sintió más liviano, como si el peso que llevaba sobre sus hombros finalmente comenzara a levantarse. Pero incluso con este sentimiento, sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar, encontrar una manera de vivir con las consecuencias de sus acciones y tal vez encontrar un nuevo propósito en medio del caos que había creado. Los días transcurrieron lentamente después de aquel último encuentro entre Raúl y Beatriz. Buenos Aires siguió con su rutina, indiferente al drama que consumía la vida de esos tres personajes. Pero para Raúl, Beatriz y Camila nada parecía volver a la normalidad. Lo que quedó fue una sensación de vacío y la necesidad de encontrar algún camino a seguir, aunque cada paso pareciera incierto y doloroso. Beatriz, consumida por la culpa, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Sabía que nunca podría reparar el daño que había causado, pero tampoco podía seguir viviendo con el peso de sus acciones. Una fría mañana, dejó una carta de despedida en la mesa de la cocina, con palabras llenas de arrepentimiento y dolor. Sin mirar atrás, se fue para siempre, desapareciendo en las calles de Buenos Aires, como una sombra que finalmente se desvanece en la oscuridad. Su destino seguía siendo un misterio, pero lo cierto es que Beatriz eligió el exilio como única forma de afrontar su propia destrucción. Hugo, en cambio, afrontó lo que le quedaba de vida con una amargura que nunca antes había conocido. Su empresa había quebrado,
llevándose consigo la reputación que había construido durante años. El fracaso profesional, sin embargo, fue insignificante comparado con la pérdida de su hija. Camila, tras la devastadora revelación, se había distanciado por completo, incapaz de perdonar al hombre al que una vez había llamado su padre. Hugo, consumido por la desesperación y la soledad, se aisló en su mansión, ahora vacía y fría. En una noche solitaria, sin más fuerzas para luchar contra el peso insoportable de la culpa y el arrepentimiento, Hugo acabó con su propia vida, dejando atrás solo el eco de sus decisiones equivocadas. Raúl, a pesar de haber obtenido la venganza que tanto deseaba, no encontró la paz que esperaba. Vio cómo todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor y el precio de su venganza ahora le parecía demasiado alto. Camila, la hija que apenas había conocido, era la única esperanza de redención que le quedaba en la vida, pero ella también se alejó, incapaz de lidiar con la complejidad de los sentimientos que tenía por él. Raúl empezó a vivir sus días en una casa vacía, atormentado por los fantasmas de sus elecciones. Se había convertido en un hombre amargado que lo había perdido todo, su esposa, su familia e incluso la razón por la que buscaba venganza. Camila, al final, fue la única que encontró la manera de seguir adelante. Después de semanas de incertidumbre y dolor, decidió que ya no podía soportar el peso de las decisiones de otras personas. Se fue lejos, buscando una nueva vida en otro lugar, donde nadie conocía su historia. Con el tiempo, logró reconstruir su vida, pero las cicatrices emocionales permanecieron, un recordatorio constante de la complejidad de sus orígenes. Nunca volvió a buscar a Raúl ni ningún rastro de su pasado, decidida a dejarlo todo atrás y crear un nuevo comienzo para ella misma. Raúl, solo en su casa, mientras la ciudad seguía sin él, finalmente comprendió que la venganza se había llevado todo lo importante. Lo único que quedó fue una amarga reflexión sobre cómo había llegado a este punto. El final, que imaginaba sería el alivio de todo su dolor, resultó ser una nueva prisión, sin salida, donde viviría el resto de sus días sabiendo que, al final, la venganza no traería justicia, pero solo más sufrimiento. Y así, el destino de todos los que se cruzaron en el camino de Raúl quedó sellado, dejando atrás una historia marcada por la traición, la venganza y la consecuencia ineludible de las decisiones que tomaron. El impacto de sus decisiones resonaría para siempre, un recordatorio de que el deseo de retribución puede destruir no solo a quienes son el blanco, sino también a quien la busca.